Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un universo cargado de emociones, en las reverberaciones de una conexión que trascendió la pantalla y se instaló en el corazón de millones. El epicentro de nuestra conversación hoy lo ocupan dos titanes del entretenimiento turco, cuyas trayectorias brillan con luz propia, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para un viaje por el corazón abierto, por confesiones que tocan la fibra sensible y por un vínculo que, a pesar del tiempo y las distancias impuestas por el éxito global, parece latir con una fuerza sorprendente. Si la química explosiva de estas estrellas ha cautivado sus miradas, o si simplemente disfrutan de historias que exploran la complejidad de las relaciones humanas, este vídeo ha sido creado para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos en las profundidades de este fascinante tema, les invito encarecidamente, con la sinceridad que caracteriza a nuestro canal, a que hagan clic en ese botón de asterisco suscribirse y activen la asterisco campanita de notificaciones. Créanme, el contenido que estamos gestando para ustedes es de una riqueza y actualidad que no querrán perderse bajo ninguna circunstancia. Recordamos con vívida claridad la chispa indomable que Can Yaman y Demet Özdemir encendieron en cada escena, ¿verdad? Esa electricidad que electrizó a una audiencia global con la serie Erkencikus. Fue una conexión que se negó a permanecer confinada dentro de los límites de la ficción, alimentando un torbellino de rumores y esperanzas sobre la posible existencia de una relación en la vida real. Y aunque su romance se vivió con una discreción casi monacal, efímero en su manifestación pública pero potente en su impacto, parece que las secuelas de esa etapa no solo residen en la memoria colectiva de los admiradores. Recientemente, unas declaraciones de Can Yaman han vuelto a colocar bajo los reflectores su relación pasada con Demet Özdemir, y la resonancia de sus palabras es, sin duda, profundamente sincera y sí, tremendamente emotiva. Resulta fascinante observar cómo, incluso tras el desenlace de una historia, ciertos lazos y experiencias dejan cicatrices imborrables en el alma. Can Yaman, figura reconocida por su carisma arrollador y una naturalidad que a menudo desafía las convenciones, ha sido tradicionalmente hermético en lo que respecta a sus asuntos personales. Sin embargo, en un giro que ha descolocado a muchos, ha decidido abrirse de par en par sobre el significado que Demet Özdemir tuvo y sigue teniendo para él. Estas no son unas declaraciones veladas, ni mucho menos evasivas. Son palabras que irradian una profundidad de sentimiento, un respeto intrínseco y un cariño genuino que, francamente, resulta un bálsamo para los oídos en un panorama a menudo marcado por la superficialidad. Yaman evoca un periodo crucial de su vida, un tiempo en el que no solo compartieron el éxito arrollador de un proyecto, sino también vivencias que moldearon su devenir personal y profesional de manera indeleble. Lo que confiere una potencia singular a estas declaraciones es la manera en que Can Yaman las articula. No hay rastro de resentimiento, ni ecos de reproches. Lo que emerge es una reflexión honesta y despojada sobre la relevancia que Demet Özdemir ostentó en su vida. Ha confesado, por ejemplo, cómo Demet representó un pilar fundamental de apoyo durante esa época, una confidente en la que podía depositar su confianza y que crucialmente comprendía la vorágine de la fama y las exigencias del mundo del espectáculo. No se trata simplemente de evocar un amor fenecido, sino de la manifestación de una conexión humana que ha sabido pervivir, de un reconocimiento explícito a la influencia positiva que una persona puede ejercer en nuestra trayectoria vital. Y cuando hablamos de estrellas del calibre de Can y Demet, estas vivencias compartidas, especialmente en el fragor de un éxito sin precedentes, forjan lazos de unión y complicidad de una magnitud excepcional. Can ha descrito cómo la experiencia de colaborar en pantalla fue algo extraordinario, una sinergia que, de alguna manera, se transmutó a la esfera privada. Las declaraciones no se detienen en los detalles escabrosos de una eventual ruptura, sino que se centran en la apreciación por lo vivido y por la persona que Demet Özdemir fue en su existencia. Ha vertido frases cargadas de significado, como la de que guarda un gran cariño por ella, que fue una etapa sumamente hermosa y que siempre le deseará lo mejor. Estas palabras, aunque concisas, poseen una densidad emocional palpable. Hablan de un cierre, sí, pero de un cierre teñido de gratitud y de un profundo respeto, un desenlace que, seamos sinceros, no siempre es fácil de alcanzar en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama. Además, Can ha sugerido veladamente que la relación llegó a su fin por una amalgama de razones, quizás intrínsecamente ligadas a la intensidad abrumadora de la fama o, simplemente, a la inevitabilidad de los caminos vitales, a veces, divergen. Lo verdaderamente destacable aquí es la madurez con la que Can Yaman aborda este tema. En lugar de esquivarlo o minimizar su importancia, lo abraza con una sinceridad que desarma cualquier intento de crítica.
Ha reconocido abiertamente que fue una relación de gran trascendencia y que Demet Özdemir es una mujer de un talento indiscutible y de una calidad humana excepcional. Estas palabras pronunciadas por él adquieren una resonancia especial al provenir de alguien que en su momento experimentó esa conexión de forma íntima y profunda. Y es que, seamos francos, la química que emanaba de ellos era sencillamente innegable. Cuando dos actores logran una conexión tan potente en pantalla, es natural que los espectadores se dejen llevar por la idealización de esa misma conexión, anhelando su extensión al ámbito privado. Erkenzicus no fue meramente una serie, fue un fenómeno cultural de proporciones épicas, y una parte sustancial de ese arrollador éxito se debió a la dinámica intrínseca entre Can y Demet. Sus miradas cargadas de significado, sus diálogos llenos de complicidad, la forma en que se complementaban a la perfección, todo ello tejía un aura de magia irrefrenable. Por consiguiente, escuchar a Can Yaman hablar con tal grado de aprecio sobre Demet Özdemir trasciende la mera noticia para los aficionados, es la confirmación palpable de que esa magia, aunque la relación ya no sea una entidad activa, dejó una impronta positiva y duradera. Las emotivas declaraciones de Can Yaman actúan como un catalizador para la reflexión sobre aquellas relaciones que nos marcan, incluso aquellas que por diversas circunstancias no llegan a consolidarse en el largo plazo. Nos recuerdan la profunda verdad de que las personas entran en nuestras vidas con propósitos específicos, y que algunas de ellas dejan un legado imborrable de aprendizaje, de alegría y de crecimiento personal. Para Can, Demet Özdemir parece haber sido una de esas almas significativas. Su forma de referirse a ella, con una mezcla de respeto profundo y admiración sincera, es lo que verdaderamente conmueve. No se percibe vestigio alguno de amargura o melancolía, sino más bien una dulce nostalgia entrelazada con una gratitud inmensa. Es crucial destacar que estas declaraciones no buscan, en absoluto, reavivar un romance del pasado ni generar controversia mediática. Por el contrario, parecen emerger como un intento genuino de Can Yaman por clarificar sus propios sentimientos y reconocer el valor intrínseco de una persona que fue parte fundamental de un capítulo significativo de su existencia. En un mundo del espectáculo a menudo ávido de dramas y escándalos, estas palabras aportan una dosis necesaria de madurez, humanidad y sensatez. Es como si Can estuviera comunicando un mensaje claro y conmovedor: sí, compartimos algo hermoso, y aunque nuestros caminos hayan tomado rumbos distintos, el recuerdo y el cariño persisten. Además, estas declaraciones también ofrecen una ventana a la evolución personal de Can Yaman. Ha transitado por un sinfín de experiencias, ha madurado significativamente, y ahora parece poseer una perspectiva más serena y lúcida sobre las relaciones humanas. El hecho de que hable de Demet con tal apertura y con un tono tan positivamente reconociendo su valor, demuestra una seguridad en sí mismo y un respeto por los demás que son, sin duda, dignos de admiración. No se trata de lamentar el pasado, sino de honrarlo en su justa medida. Y pensemos en Demet Özdemir. Aunque ella no haya emitido declaraciones específicas en respuesta directa a las de Can, es altamente probable que estas palabras de reconocimiento lleguen a su conocimiento, y estoy convencida de que sentirá el valor de tal gesto. Es una forma de validar la profundidad de lo que compartieron y de cerrar ese capítulo vital de una manera honorable y respetuosa. La admiración mutua, cuando se fundamenta en la sinceridad, es una fuerza que siempre resuena y perdura. En suma, estas emotivas declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir nos dejan una impronta de calidez, gratitud y profundo respeto. Nos recuerdan que incluso en el efervescente y a menudo caótico universo del entretenimiento, pueden florecer conexiones humanas de una profundidad y una perdurabilidad sorprendentes, y que el cariño y la admiración pueden trascender las froncones de las relaciones románticas. Son un testimonio elocuente de la importancia de las personas que dejan una huella imborrable en nuestras vidas y de la gratitud que deberíamos cultivar por esas experiencias transformadoras. Can ha abierto su corazón, no con la intención de reavivar un antiguo amor, sino para reconocer la marca indeleble que Demet Özdemir grabó en su alma. Y eso, queridos amigos, es un acto verdaderamente conmovedor. Así que ahí lo tienen, un análisis detallado de estas emotivas palabras de Can Yaman que han capturado la atención de propios y extraños. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por sus sentimientos y reflexiones más íntimas. Me encantaría conocer sus opiniones sobre este tema. ¿Consideran que es fundamental expresar gratitud por las relaciones pasadas, incluso cuando ya no están vigentes? ¿Qué les ha parecido la manera en que Can Yaman ha abordado este delicado asunto?
Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, disfruto enormemente leyéndolos y participando en debates enriquecedores con todos ustedes. Y si este vídeo ha resonado con ustedes, si lo han encontrado interesante, emotivo o esclarecedor, no duden en regalarme un generoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros admiradores de Can Yaman y de Method Demir, para que la conversación pueda extenderse y enriquecerse. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero mi invitación a suscribirse a nuestro canal. Es la forma más directa y efectiva de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ni una sola de nuestras futuras entregas. Gracias infinitas por acompañarme hoy en este viaje de emociones y reflexiones. Nos vemos en el próximo vídeo.